Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Creo que te traigo. Y vamos a ir a la siguiente participación. Ahora, el tema que sigue es desafíos de la industria minera en México. Y viene el presidente de la Cámara Minera de México, Camimex, a hacerse cargo de la siguiente conferencia. Jaime Gutiérrez. Buenas tardes. Me dijo el presidente municipal que estaba equivocado yo, que no debería de haberle hablado a Alexa, que debería haberle hablado a Siri, que Alexa solamente le hace caso aquí a la presentadora. Pero pues no voy a correr el riesgo, mejor vamos a ir directo. No se vayan a enojar Alexa y Siri, porque sí sería un conflicto más difícil que el que tenemos en minería. Yo quisiera, primero vamos a comenzar aquí hablando de los desafíos de la industria minera. Y en forma inicial vamos a hablar cuál es la situación actual, cómo se han movido estos números. Anteriormente presenté algo similar, pero estos números están actualizados e inmediatamente pasamos al tema de los desafíos actuales que tenemos en minería. La que sigue, por favor. Como hemos mencionado anteriormente, la minería es un pilar esencial de la economía nacional, abastece más de 70 sectores productivos. Como mencioné anteriormente, cuando tenemos un problema en minería afecta no solamente a este sector de minería, sino afecta a toda una cadena productiva, con las consecuencias económicas multiplicativas. Nosotros en estos números actuales tenemos, porque se han puesto aquí algunos de estos números con algunas diferencias, nosotros los estamos actualizando constantemente. Generamos más de 417,000 empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos, fijos y de calidad. Registramos salarios del 37% superiores al promedio nacional. Es una de las 5 industrias que más aportan al PIB industrial. Como ya se mencionó aquí anteriormente, el 8.6%. Aunque se mencionó de una manera muy enfática, muy bien aquí por mi amigo Mauricio, que desafortunadamente yo no tengo esa agilidad para brincar de un lado a otro, por eso de aquí me agarro del podio y se me quitan las ganas, pero felicidades por una exposición muy amena y muy verdad. Nosotros somos el quinto generador de ingresos para el país, como mencioné yo, y es un aliado estratégico ante el combate contra el cambio climatológico, todo lo que estamos haciendo en minería. Las empresas mineras son socias clave para la exploración de minerales críticos y el futuro abasto de los mismos. Como ya lo han expuesto, creo que fue en la última conferencia que mencionó aquí Fernando Alanís acerca del uso cada vez más intenso de minerales cuando nosotros hablamos de energías renovables. Esto es un pilar para bienestar y calidad de vida de las 696 comunidades ubicadas en 212 municipios del país.
Nosotros no cabe duda de que tenemos responsabilidades de tipo social que las estamos tomando. Estamos en otra, ahí mero. Pero ya fue a poner orden ahí, Karen, así que gracias. Tenemos nosotros estudios realizados por la universidad que nos correlacionan en cuanto al bienestar en poblados donde existe minería y en poblados donde no existe minería. También la minería es una de las industrias que más contribuye al país con pago de impuestos. No estamos muy orgullosos de eso porque definitivamente nos quita competitividad. Adelante, Karen. Esto nos quita competitividad. Nosotros aquí en esta gráfica estamos viendo que somos los que más pagamos impuestos, más que manufacturas, construcción, electricidad. Y cabe mencionar que en la última modificaciones a la ley se está anexando un 5% adicional. Esto nos hace más que nada tener una reflexión en cuanto a tanto al bienestar social como al reparto de la riqueza, pero nos saca de competitividad. Lo que debemos de hacer cuando nosotros estamos en un entorno global, compitiendo con empresas globales, es pues ser precisamente competitivos, y esta exageración de impuestos es irse por la vía rápida. La minería genera mucho efectivo, pues vamos a ponerle más impuestos. Esto pues a un determinado plazo causa muchos problemas. Nuevamente los principales estados mineros que hablábamos aquí con el gobernador, en el cual él nos ofreció desde hace tiempo liderar algunas reuniones de estos 5 estados mineros con las autoridades para mejorar las condiciones de la minería y ser más competitivos, pues quedó en suspenso un poco por lo apremiante de atender asuntos urgentes en relación a estas nuevas iniciativas de cambio de la ley. Mencionar aquí que Sonora, pues afortunadamente sigue siendo el primer estado productor minero en el país, primer lugar en oro, cobre, molibdeno, gualastonita, grafito. Está en 107 comunidades ubicadas en 29 municipios, generando pues un gran generador de empleos. Las aportaciones que generaron el fondo minero superaron pues cerca de los 5,000 millones de pesos que seguimos pagando los mineros y que desafortunadamente pues no se están aplicando, o al menos se están aplicando en algo que no sabemos todavía en qué es. Ya le hemos pedido en reuniones en las secretarías que nos informen cuando menos para ver dónde se está aplicando este dinero que seguimos pagando nosotros. Desafortunadamente nunca nos han informado, y las comunidades en todo el país donde existe minería y donde se paga este fondo minero, pues no reciben esos fondos. Esperemos que este nuevo 5% adicional que se está queriendo aplicar, pues no sufra el mismo destino y no se aplique directamente a las comunidades. Ahora bien,
Eso es el estatus de la minería actualizados, datos actualizados, cómo estamos a la fecha. ¿Cómo vamos a estar posteriormente a esta modificación a la ley? Pues está todavía por verse. Estamos todavía inmersos en diferentes negociaciones, en diferentes formas de cómo se debe de reglamentar estas reformas. Los 5 grandes desafíos que tenemos nosotros, el primero, y que nos ha llevado más del 100%, si eso existe, de nuestro tiempo, es en los cambios en la legislación. El segundo es el trabajo conjunto con autoridades, sobre todo viendo la posibilidad de la reglamentación. ¿Qué mejor quisiéramos cuando oigo conferencias en que nos dicen que estamos muy pasivos, que deberíamos de alzar más la voz? A veces se necesita estar viviendo en carne propia las negociaciones con las autoridades para entender cuál es una situación real. Creemos, esto lo voy a ver aquí adelante, creemos nosotros que por vía del diálogo hemos logrado bastante y nos falta todavía bastante. Y entonces es siempre importante el equilibrio en no cerrar el diálogo con las autoridades, no romper ese diálogo, pero sí un reclamo fuerte, seguro, en cuanto a las afectaciones que tienen en la ley minera. Nuevamente, refiriéndome a Mauricio Candiani, estamos totalmente de acuerdo. La imagen de la industria minera nos ha faltado comunicar todo lo que nosotros hacemos. Claro está que el nombre de Camimex, que tiene yo creo que más de 100 años de existir, pues es difícil cambiarlo de la noche a la mañana, pero pues hay que hacer, como alguien nos decía hace poco, hay que pensar en lo nuevo. No es muy sencillo, pero no es solamente el nombre, es la forma de comunicar. Y comunicar con gente que sepa comunicar y que sepa moverse en un escenario, pero con contenido que realmente le llegue a la gente. Aquí estamos comunicando, predicando entre creyentes. Cuando se predica entre creyentes, pues ya se sabe lo que nos duele y a veces gritamos un poco que nos está doliendo. Pero cuando salimos, como decía el presidente municipal, a la calle y le decimos qué piensa de la minería, normalmente existe una respuesta muy vaga que no se entiende. Es un desafío muy fuerte de comunicación y lo hemos estado trabajando en la Cámara Minera y nos falta mucho por hacerlo. Y generar las condiciones que permitan recuperar la competitividad. Ahorita mencionaremos precisamente cuáles son esas condiciones. Fortalecer la unidad del sector. Existen muchas, no solamente es la Cámara Minera, son los clústeres, el colegio, la asociación, etcétera. Existe diferentes organismos que nos conforman, las escuelas, simplemente los estudiantes de minería, etcétera. Tenemos que conformar cuando menos no una unidad por sí sola, que no nos diría gran cosa, cuando menos estar convencidos en las partes básicas de lo que creemos y cómo debe de llevarse a cabo esta minería. Nuevamente, como yo he mencionado, competitiva. Si estamos encuadrados en un mundo global,
aunque fuera regional como es la moda actualmente, tenemos que ser competitivos, que no nos saquen de competitividad situaciones de tipo político que desafortunadamente a veces se hacen sin pensar mucho. Con la finalidad de... ahora sí me ganaron. Sí, muy bien, ya están en la... O me ganaron porque ya los aburrí o me ganaron porque quieren que vaya más rápido. Pero la iniciativa originalmente enviada a la Cámara de Diputados generó una gran preocupación, no solo en el sector minero, sino en otros sectores productivos por su importancia. Nosotros empezamos a negociar con las autoridades, en primer lugar buscando más tiempo para lograr discutir una iniciativa directa del presidente de la República que hacía totalmente inviable a futuro la minería. Se integró, se coordinó con un grupo de trabajo, se tuvieron encuentros con el gobierno federal, con los legisladores, con algunos gobernadores de estados mineros. Logramos afortunadamente, como menciono, cambiar algunos puntos importantes que fueron dos que se habían establecido en esta iniciativa. Entre ellos estaba, por ejemplo, el concepto de terreno libre, la posibilidad de las particulares soliciten concesiones mineras mediante un concurso de licitación pública. La exploración se confería exclusivamente al Estado. Ahora, aunque necesita reglamentarse, se concede al Estado, pero puede haber convenios para explorar si no tiene los suficientes recursos el Estado a través del Servicio Geológico Mexicano, que seguramente no tiene para todo la exploración que sería necesario. Lo absurdo de todo es que se pedía una concesión por cada elemento. Y yo les comentaba a los diputados que entonces entramos a una mina, le sacamos el oro y dejamos la plata y nada más explotamos el oro. Esto nos da una indicación más que en sí de esta modificación, el total desconocimiento de quien hizo y redactó estas leyes. Total desconocimiento. Se trataba simplemente de modificar leyes, y no solamente la minera, sino muchas más. Entonces, ¿cómo lo hicieron? De una manera totalmente desconociendo lo fundamental de la minería. Entre otras cosas, como se habló aquí, de la exploración, de los tiempos necesarios que requiere la exploración, etcétera. Se prohíbe o se prohibía el otorgamiento de concesiones mineras en áreas naturales protegidas. Se logró que se afirmara que la ley no es retroactiva y las concesiones que existen deberían de continuar, y si están o van a estar en operaciones, pues que estén totalmente reguladas de alguna manera, pero que no los afecte en forma retroactiva estas iniciativas. Así como esta, bueno, pues se ordenaba la relocalización de los presas de jales. Ustedes conocen los jales en minas de ciertos años. Relocalizar miles o cientos de miles de toneladas de jales porque no deberían de estar en algún lugar
era simplemente imposible. Se modificó para hacerlo solamente los que no contaran con los permisos adecuados. Claro que esto nos deja mucha discrecionalidad con la autoridad. ¿Quién va a decir que estén suficientemente regulados esos depósitos de jales? Nos deja indefensos y nuevamente es en la parte de donde vamos a tener que regular estas iniciativas de ley e intervenir en la reglamentación que llevará a cabo la Secretaría de Economía y que llevaría son varias secretarías que intervienen, pero la que lo va a coordinar todo sería la Secretaría de Economía y precisamente hoy me está diciendo aquí Fernando de que ya la secretaria se ha comunicado y que ha dicho de que nos esperaría, ahorita parece que anda de viaje, pero nos esperaría para hacer esto. Esto nuevamente nos indica el abrir caminos más que estar cerrándolos. No porque seamos buenas gentes o que tengamos temor, como alguien en un momento dado puede decir, donde se confunde el temor con la prudencia para lograr avanzar. Hasta este momento nosotros consideramos que se ha avanzado y se ha avanzado bastante, que no estamos conformes y que necesitamos reglamentar y que en su momento, si es necesario una actuación más enérgica, pues se tendrá que hacer. Nosotros hemos presentado simplemente en la vigencia de las concesiones mineras, nuevamente ya estaba adelante, un cuadro comparativo. ¿Qué sucede en los demás países? ¿Qué está sucediendo en Perú, en Chile, en Argentina en cuanto a estas leyes de minera que regulan la vigencia de las concesiones? Y ahí nos indican pues lo que hemos logrado en la segunda iniciativa y la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores mediante un fast track que a todas luces es irregular, que tiene inconsistencias y que tiene muchos elementos para que los mismos senadores que han actuado, que están con simpatía de alguna manera también por la cuestión minera, pues que tengan que intervenir y impugnar la forma en que se llevó a cabo esta votación. Entonces, nuevamente menciono yo la importancia en este momento del trabajo en conjunto con las autoridades. Vamos a esperar con la reglamentación que según nos dicen pudiera empezar alrededor de julio, pero al mismo tiempo pues los recursos legales que se tendrían que tener pues tendrían que ser anteriores a esa fecha, nuevamente por cuestiones jurídicas. Lo cual en este momento también estamos debatiendo al interior de la Cámara cómo hacer esto o si lo debemos de hacer. En la próxima semana lo estaremos definiendo, pero existen recursos en un momento dado para impugnar o para ejercer presión y que se aplique
la reglamentación de una manera efectiva. Cuando hablábamos aquí ahorita de el trabajo conjunto en los reglamentos de la ley minera, tenemos que darnos cuenta qué es lo que está sucediendo ahorita. Primero, tenemos ya más de 8 años en los cuales se nos vino para abajo la inversión en exploración. Aquí no hemos todavía cuantificado el efecto del tener menos inversión debido a los efectos de la ley. Sin embargo, en una reuniones que hemos tenido en Toronto, en la que mencionó el gobernador, pues bastantes compañías ya hicieron de su conocimiento que no están interesados en invertir en México, compañías de exploración. En cuanto a la imagen, bueno, pues esto va a ser un poco repetitivo porque realmente sabemos que necesitamos mucho trabajo a realizar. Existen muchos mitos de la minería, pero es desconocimiento o es trabajo de mala fe de muchos organismos incrustados en el mismo gobierno. En que nuevamente, como decía Mauricio, se me hace que leyó mi presentación antes de presentarla de él, que plantamos muchos arbolitos y que de eso no lo platicamos y que qué padre. Pues eso es una realidad y sí lo hacemos y plantamos más árboles que cualquier organismo, a lo mejor menos que el ejército, sin embargo, no lo sabemos vender de forma adecuada. Y seguimos con diferentes mitos que afortunadamente las autoridades en el caso del agua, hemos encontrado eco para apoyar a la minería y ahorita comentaba con el gobernador alternativas en lugares como Sonora donde hay es bastante complejo el abastecimiento del agua, alternativas que nos puedan ayudar y que vamos a explorar en cuanto a esto. Entre otros, lo que ya estamos haciendo, que yo le comenté al gobernador, el tratamiento de las aguas de desecho. El presidente municipal me comentaba que gastan más de 18 millones de pesos en medio tratar el agua aquí en Hermosillo. Bueno, pues eso es una gran oportunidad, sobre todo si se ofrece a la minería que se traten estas aguas y que nos puedan entregar esas aguas sin necesidad de hacer un acueducto y entregárnoslas en el lugar donde se vayan a requerir. Sería un gran avance tanto para el gobierno como para las empresas. Habría que analizar esa situación. Pero por otro lado, que es el gran mito que somos grandes consumidores de agua. Logramos establecer en esta nueva ley, en la segunda iniciativa, que el agua que utilicen las empresas mineras sea recirculada cuando menos hasta un 60%, cosa que ya lo estamos haciendo y que es perfectamente lograble. Y no somos los grandes consumidores de agua y este asunto ya lo hemos estado repitiendo muchas veces, en especial por la capacidad que tiene de la industria minera de reciclar el agua. La concesión minera genera pobreza en las comunidades y qué malo que siga habiendo esos niños triquis, como mencionaron, o comunidades aquí en Sonora, pero por otro lado hablan también de la contribución de la minería al PIB de aquí del estado, que
repartición de la riqueza, a los empresarios nos corresponde crearla, al gobierno le corresponde repartirla y no acabar con la gallina de los huevos de oro, porque entonces sí, lo único que se repartiría sería pobreza. Eso lo tenemos que tener muy claro y existen ejemplos de eso. Para generar las condiciones que permitan recuperar la competitividad, la minería es el mejor aliado del gobierno federal para generar bienestar y desarrollo. Y yo creo que esto las autoridades lo saben. A veces no es falta de conocimiento, pero en ocasiones sí hay que estudiarlo bien. Todas estas organizaciones no gubernamentales incrustadas en el gobierno, en algunas dependencias de gobierno, han causado y están causando un gran daño a la permanencia de la minería. Ustedes ya conocen de alguna manera cuál es nuestra posición en el índice de atracción de las inversiones. Esto cada año se presenta por el Instituto Fraser y tenemos un descenso de 17 lugares en los últimos 12 años. Después de la publicación de esta modificación a la ley, seguramente caeremos todavía más abajo. Y como se mencionó, hasta Guyana está por encima que nosotros. En la parte latinoamericana también coincidentemente hay una caída importante en algunos países como Chile, como Perú, como Colombia. ¿Por qué? Todos ellos tienen algo en común y ustedes lo saben. El problema no es ser de izquierda o no ser de izquierda para un país. Ese no es el problema. El problema es la falta de capacidad de la gente para resolver un determinado problema. Desafortunadamente en este gobierno en México vamos a cualquier secretaría, en cualquier circunstancia, a presentar una solución a un problema y nos encontramos en una gran mayoría con gente inepta totalmente. Esa es una verdad, porque se prefiere lealtad sobre no sé qué tantas otras cosas. Nos falta mucha disciplina, nos falta mucho trabajo. El índice de atracción para la inversión, pues aquí lo tenemos, y como ahora sí se fueron muy rápido, se me hace que me pasé ya bastante tiempo. El fortalecer la unidad en el sector minero, como ya mencioné, a través de todos los diferentes organismos es importante. Pero hay que definir, unidad por unidad no tiene sentido. ¿Qué es la unidad? ¿En qué estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a trabajar? Establecer la unidad todos juntos y unidos, pues no. Y yo mismo me critico en esta lámina, ¿verdad? Porque aquí no se trata de unidos venceremos y demás. Tenemos que ser un poco más creativos en ver directamente cómo vamos a hacer nuestros planteamientos. Los compromisos del sector minero, que ya también en otras ocasiones los hemos hecho, aquí lo mostramos, es que de existir las condiciones necesarias, las empresas afiliadas a la Cámara
invertirán cerca de 11,000 millones de dólares en los próximos 2 años. Obviamente más impuesto, obviamente crecen los empleos, se continúa como se está trabajando en la actualidad con una mayor transparencia y se sigue trabajando en el, pues por sus siglas en inglés, ESG. La minería ha estado siempre de pie con México, esta vez pues no va a ser la excepción. La Cámara reitera su disposición por trabajar en conjunto, sociedad, gobierno y mineros. Y seguiremos siendo orgullosamente mineros. Y claro está que nuevamente en su momento se toman las medidas que se consideren adecuadas cuando existan las condiciones adecuadas. En este momento las condiciones adecuadas que nosotros hemos discutido al interior de la Cámara Minera es no romper el diálogo, avanzar hasta donde podamos, que lo hemos hecho, y seguir de esta manera hasta que veamos que haya algún tope del cual no podamos pasar, que mencionan posibles nuevas modificaciones a diferentes leyes que afecten a la minería, pues en su momento actuaremos al respecto. Me decía mi abuelo, no te preocupes del día que a lo mejor no ha de llegar. Entonces, lo primero, y esto es como estamos actuando, y esa es la situación actual en la Cámara Minera. Sé que hay muchas dudas al respecto y no sé qué tanto tiempo tengamos, pero estoy a sus órdenes. Y si no aprovechan, me van a entregar mi reconocimiento y ya me voy. Bueno, pues muchas gracias. De todas maneras, a través del portal de la Cámara Minera, podemos, de Camimex, podremos encontrar información al respecto. Pero que estamos trabajando en esto, pues seguimos trabajando. Gracias a todos.